Bien, esta es una parte apasionante y realmente muy interesante. Quizás, en mi opinión, es una de las grandes aportaciones de Paul Ricoeur a la reflexión, no solamente hermenéutica, sino en general sobre el simbolismo contemporáneo. La textualidad que aborda toda hermenéutica es una textualidad simbólica, ¿verdad? Digamos, el desafío, el campo de indagación de la hermenéutica es el campo de lo simbólico. Pero bien pensado, no solo de la hermenéutica, en realidad es el campo de todas las disciplinas humanas. Todas las disciplinas humanas, de una u otra manera, encaran el problema del simbolismo. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos producimos, construimos culturalmente redes de símbolos en las que vivimos, en las que hallamos sentido, en las que hallamos definición, perspectiva, pasado, localización, interrogaciones. El simbolismo en ese sentido es ubicuo, tiene un carácter de ubicuidad, ¿verdad? Lo simbólico es ubicuo para la experiencia humana. Pero decir que lo simbólico es ubicuo para la experiencia humana implica reconocer que todo simbolismo tiene densidad de sentido. Y ahí, digamos, es de donde parte Ricoeur. Que además esto no es una invención de Ricoeur ni de la hermenéutica, es decir, casi todas las perspectivas que abordan lo simbólico reconocen que los símbolos son densos significativamente. Los semiólogos tienden a hacer una distinción que me parece operativamente válida, aunque no deja de ser problemática, entre signos y símbolos. Básicamente, la distinción opera, yo diría que por dos grandes ejes. El primer eje es el de la, digámoslo así, el de la densidad de sentido. El segundo eje es el de la sistematicidad. Y ambos están conectados. Densidad de sentido, porque suponen que el campo de los signos es un campo en el que las unidades sígnicas son mucho más precarias, casi podríamos decir mucho más simples en su significación. Mientras que, digamos, aquí es baja densidad. Los símbolos, en cambio, tienen alta densidad. Densidad significa que, como la palabra lo indica, que el significado es espeso. En el segundo caso, el significado más bien es claro, podríamos decirlo así, en el primer caso. Eso implica entonces que los signos estén más cerca de la transparencia y los símbolos más cerca entonces ¿de qué? De la opacidad, ¿verdad? De la opacidad, ¿no? A lo que apuestan, esta distinción a lo que apuesta es a plantear que los signos tienden a contener pocos significados y en el límite solo un significado. Digamos que en este caso la relación significante-significado, en este caso la relación significante-significado es casi una relación biunívoca, ¿verdad? Biunívoca. Entonces digamos que en el límite esto apuesta por la idea de que todo significante tendría un significado, ¿no? En el límite, ¿verdad? Los límites en el campo del sentido, nunca olvidemos eso, tienden a ser míticos, ¿verdad? Es una tendencia, ¿cierto?
mientras que los símbolos en principio serían la multiplicidad, casi la multitud de significados acopiados en un significante, o utilizando unas categorías más adecuadas, digamos que los simbolizantes, aquí simbolizantes recibirían una congregación, una multiplicidad de simbolizados, ¿cierto? Entonces podemos establecer esa diferencia entre relaciones de significación que tienden más a lo biunívoco o a lo monosémico en el campo de los signos, y que se organizan como relaciones de simbolización polisémicas en el campo de los símbolos. ¿Se ve? Entonces, claro, se puede jugar aquí con la idea de la monosemia, que, repito, es mítica, ¿no? En cambio aquí no. La polisemia no es mítica. Lo que sería mítico aquí sería la equivocidad. Porque aquí estaríamos en el ámbito de la univocidad. ¿Cierto? ¿Por qué? Digamos, en el campo de la equivocidad, esa multiplicidad de esa multitud de sentidos que abarcaría un símbolo podría llegar en el terreno límite incluso a las contradicciones entre los propios sentidos, ¿verdad? Y ese es un problema simbólico y teórico interesantísimo, ¿verdad? Interesantísimo, que Jung, los miembros del Círculo de Eranos, pero también diversas perspectivas antropológicas han llamado o han apelado. Jung apela a la idea de la conviventia impossibulum, que en última instancia esto lo que implica es que pueden relacionarse en un símbolo dos significados contrarios, o convivencia opositor, y los símbolos en el límite tienen ese carácter. Si se dan cuenta, por ejemplo, los símbolos religiosos del cristianismo, algunos símbolos religiosos del cristianismo reúnen, por ejemplo, en la figura de Cristo, lo humano y lo divino. La muerte de Dios, pues, el principio de la muerte de Dios, que es en sí misma una idea contradictoria, ¿verdad? O la resurrección de lo humano, que es una idea también en sí misma contradictoria, ¿verdad? Ese símbolo está reuniendo lados opuestos, imposibilidades, digamos, ¿no? Lo femenino y lo masculino se reúnen en muchos símbolos. Los símbolos orientales continuamente reúnen lo femenino y lo masculino en la misma entidad, ¿no? La tierra y el cielo, por ejemplo, ¿no? La serpiente emplumada está reuniendo dimensiones contrarias, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, incluso el símbolo alcanza a atrapar esta zona de la equivocidad. Por eso, entonces, desde esa perspectiva, lo simbólico ya no es del orden de la monosemia, ni de la univocidad, ni de las relaciones biunívocas entre significante y significado, sino de la explosión del sentido, de la complejidad del sentido, del misterio, de lo enigmático. En última instancia, apunta a ese territorio de lo enigmático, ¿verdad? El sentido simbólico, y ahí llegamos a la segunda propiedad, el sentido simbólico se organiza de manera constelar o nebulosa. Mientras que el sentido sígnico se organiza de manera estructural o sistemática.
Salud. Gracias. ¿Sí? Podríamos decir, mientras que la densidad de sentido del signo es baja, la sistematicidad es alta. Mientras que la sistematicidad del signo es alta, la sistematicidad del símbolo es baja. Digámoslo en otros términos, en realidad no acabamos de identificar el sistema simbólico, porque justamente lo simbólico tiene esa propiedad o esa potencia de eludir lo sistemático, de replantear lo sistemático, de refigurar lo sistemático, porque además los símbolos no se relacionan entre sí como en un sistema. ¿Se recuerdan cómo Saussure, cuando hace su descripción de la lengua, se plantea que los signos se relacionan entre sí por oposiciones? ¿Se acuerdan? El valor del signo es fundamentalmente un valor oposicional, donde el significado o la materia fónica de un signo se define por su diferencia con los otros. El fonema A adquiere valor lingüístico porque se opone en su forma sonora al fonema B o al fonema E, etc. ¿Cierto? Es estructural, puramente oposicional, y digámoslo en nuestros términos, cada signo ocupa su lugar, ¿verdad? Gracias a que cada signo tiene un lugar muy definido, tiene valor. Cada uno de los signos de la lengua tiene un significado, piensa Saussure. Y ese significado se define por relaciones de oposición con otros. El sistema semántico del color: blanco en oposición a negro, verde en oposición a amarillo, azul en oposición a rojo, por ejemplo, donde cada una de las zonas de significado que abarca la categoría de color establece su clara diferencia con la otra, ¿verdad? Y en ese sentido adquiere cada una significado. El significado entonces es claridad, diferencia, precisión. Casi podría decir, aquí este es un orden cartesiano.